Y si hablamos de trabajo, hablamos de obreros, trabajadores, hablamos de trabajadores empresarios, hablamos de una cadena que tiene que tener un circuito determinado en donde todos somos necesarios. Entonces, en el último tiempo la columna vertebral le ha dedicado bastante espacio al tema de la huilla joven, porque nos parece primero una definición que nos acercó Tommy Caragosian, que era la de la militancia gremial, la de la militancia industrial. Nos pareció interesantísimo que se tomara el tema desde ese punto de vista, como el de un colectivo que tienen intereses comunes, pero que está puesto en función de la sociedad. Entonces, en ese plano, seguimos buscando estos jóvenes que vienen con mucho menos prejuicios, que vienen con mucho menos libreto acotado, y en este caso nos fuimos a la provincia de San Juan. En la provincia de San Juan encontramos a Ricardo Palacio, que creo que le dicen el Pali, y que en este momento es presidente de la rama joven de la Unión Industrial Sanjuanina, pero que tiene una rica historia para contar. Ya lo tenemos en línea. Ricardo Palacios, Nora Anchart te saluda. Hola Nora, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar a tu programa. Bueno, Ricardo, contanos un poquito cómo es la historia. ¿Vos sos sanjuanino o estás radicado? Soy sanjuanino. Actualmente estoy como presidente de la Unión Industrial de San Juan. De joven me jubilaron y ahora estoy presidiendo, digamos, la Cámara Madre, ¿no? Ah, bueno, pero la Cámara Madre pasó a tener conducción chica, porque sos joven. ¿Cuántos años tenés? Sí, la verdad que el primer joven que llega, digamos, a presidente de la Cámara. Yo tengo 41 años. Claro, nada. Nada, por eso, a los 40, digamos, acá nos jubilamos de lo que es la rama joven. Y bueno, tuve la suerte, la verdad, que mis pares quisieran que siga conduciendo esta otra rama, ¿no? La verdad que... Hay que pasarle la receta esa a otros sectores que a los 40 años siguen estando en la juventud. A los 45 siguen estando en la juventud. Bueno, sí, yo creo que en eso hay que, eso creo que hay que buscar renovación, viste, en todos lados, ¿no? Absolutamente, pero viste que yo ponía, a mí me interesa tu historia personal, después te voy a preguntar, porque yo creo que los personajes y las personas que van a conducir se conocen no solamente por aquello que están emprendiendo, vendiendo, trabajando el espacio, sino de dónde salieron, de dónde vinieron. ¿Cómo empezó su historia? ¿Por qué están en este camino y no en otro camino? Entonces, yo lo que pude saber tuyo es que tenés una linda historia de trabajo familiar, pero antes te fuiste a estudiar a Córdoba. ¿Cómo fue esa vida en Córdoba y qué estudiaste? Sí, estuve estudiando en Córdoba, estuve estudiando agronomía y cine. Agronomía no terminé la carrera, cine terminé la tecnicatura, por cuestiones también laborales, que mi papá tenía acá una empresa, un negocio de vidrios. Me regresé a San Juan, comencé a trabajar en la empresa. Pero viniste por la crisis del 2001, o sea, ¿hubo necesidad de refuerzo, de aglutinarse la familia en la crisis? Exactamente, justamente en el 2001 yo regreso a San Juan para poder dar una mano, digamos, en lo que era el negocio familiar en ese momento. Luego, bueno, con los años empezamos una nueva oportunidad, un nuevo negocio. En este caso era lo que era una distribuidora de productos de limpieza, y con el tiempo nos fuimos industrializando. O sea, representábamos o distribuíamos marcas, digamos, muy conocidas, y entendimos que el camino nuestro lo teníamos que dar ese próximo paso en poder empezar a fabricar nuestros propios productos, poder tener nuestra propia marca para poder ser más competitivo a nivel local, en ese momento enfocado siempre acá en la provincia. ¿Ese fue el aporte que le diste a la empresa de tu papá? Porque digo, ustedes para traducirlo a los oyentes, ustedes eran una distribuidora que vendían a minoristas, marcas del mercado. Y lentamente se fueron transformando y fueron enmarcando el proyecto en ser ustedes los propios fabricantes que además distribuyen. Quiero creer que quedaron con la distribución, ¿o no? Exactamente. Nosotros comenzamos en principio a fabricar lo que eran productos de papel, todo lo que era papel higiénico, servilletas, que era lo que nosotros
capitalizábamos en esa oportunidad. Hoy día tenemos una máquina para fabricar papel a través del reciclado, nuestro producto es 100% reciclado, y además tenemos una pequeña planta química donde también hacemos nuestros productos químicos con características, digamos, son biodegradables, o sea, estamos una empresa muy enfocada en lo que es la generación de triple impacto, entendemos que es el camino y es el camino también que deberían seguir un montón, ¿no? R&R Papelera se llama la empresa, que además ostenta el récord de haber comprado la primera máquina de reciclaje de papel de aquella zona de nuestro país. Exactamente, sí. ¿Esa inversión fue hacia tecnología argentina o tuvieron que comprar afuera? No, la verdad que todo es tecnología argentina. Todo es tecnología argentina. Tenemos la suerte de poder tener toda la máquina principal, digamos, es toda tecnología argentina. Y después tenemos 2 máquinas para lo que es conversión. Dos son fabricadas acá en Argentina, justamente en Buenos Aires, y 2 máquinas que fueron importadas. Con el azote de la pandemia, supongo que habrá habido una necesidad de barajar y dar de vuelta en muchas cosas, más allá de que lo que ustedes fabrican es algo que la gente salió a copiar, corrieron atrás del papel higiénico más que del dólar. Sí, se transformó en un producto de primera necesidad. No, pero además de primera necesidad y los chistes y los memes con los placares llenos de papel higiénico y demás. Pero independientemente de ese exceso de productividad, cuando yo era muy chiquita y los golpes de Estado eran una frecuencia, eran de una frecuencia casi te diría matemática, lo que salía a comprar la gente eran fideos y salsa de tomate o arroz. Acá salían a comprar papel higiénico, con lo cual los chistes alrededor de que entonces había mucho para comer era bastante. Pero digo, en este marco, crisis, oportunidad, ¿qué pasó con la empresa? ¿Qué pasaron con tus trabajadores? Bueno, sí, a ver, nosotros tenemos la particularidad, la verdad que esta pandemia ha sido durísimo para muchísimos sectores, en nuestro caso, digamos, particularmente por el rubro en el que estamos, tuvimos una evolución, incluso pudimos aumentar nuestra capacidad productiva, incorporamos personal, o sea, lo nuestro, digamos, no fue, digamos, una normal el año pasado. Hoy día sí bien hay una reactivación de la producción prácticamente de todos los sectores, pero bueno, en nuestro caso, digamos, el año pasado inclusive pudimos crecer, pudimos inaugurar una nueva planta, así que bueno, nada, nuestros trabajadores son los pilares fundamentales que tenemos. ¿Hay capacitaciones con esto? Digo, ustedes compran maquinaria y esa maquinaria requiere una capacitación. ¿Ustedes le otorgan la capacitación o la posibilidad de capacitarse a los trabajadores? Permanente. Entendemos que la capacitación, la educación es un rol importantísimo cumplir. Es permanente. Nosotros además, al ser justamente la única fábrica de este tipo en esta zona, tenemos que hacer mucho hincapié en capacitación, porque no es que tenemos trabajadores que ya conocen de este sector, sino es algo totalmente nuevo. Así que sí, nos basamos muchísimo y estamos permanentemente capacitándonos. ¿Tenés entre la planta de trabajadores, hay hombres y mujeres por igual? ¿Cómo está repartido el tema en ese sentido? Hay mujeres también, no está por igual. Nosotros más o menos, para tener unidad, un 70% de los trabajadores son hombres y un 30% son mujeres. Bueno, a ver, ¿y en lugares de conducción tenés mujeres en la empresa? Tengo mujeres, sí. Tengo, bueno, mi hermana, tengo también, bueno, gente en lo que es la parte administrativa, es directamente una mujer, quien es la encargada, digamos, de la parte administrativa. Como gerenta de calidad es una mujer, y encargada de un sector de producción es una mujer también. Con sueldos igualitarios, digamos, seguramente. Por supuesto, sí. Con sueldos igualitarios. Nosotros eso, digamos, lo vemos como que ya es algo normal, o sea, no lo tenemos, digamos... Debiera serlo. Claro, lo vemos intrínseco en nosotros, o sea, entendemos que no... ¿Vos sabés el sexo no define nada, digamos.
Esta mañana estaba, no, ni el género. Esta mañana estaba escuchando cuando venía para acá, tenía puestos los noticieros, entonces muy temprano todavía quedaban los coletazos de ayer de Sarmiento, entonces estaban pasando un especial sobre Sarmiento. Y estaba escuchando a Laura Ramos, que escribió un libro acerca de las maestras que trajo Sarmiento y cómo se habían distribuido a lo largo del país, etcétera, etcétera, y me causó, estaba muy bueno, todo lo que se decía realmente era muy bueno, recomiendo el libro para mis oyentes, el libro de Laura Ramos, las maestras de Sarmiento, que importó Sarmiento de Estados Unidos, pero lo que me causó gracia fue una de las razones por las que la traía, era porque ganaban menos que un maestro varón. Entonces digo, mucho camino recorrido, era de todos modos un pensamiento potente el de Sarmiento en muchas cosas, pero en eso me causó gracia porque la encontrabas ahí, la raíz. Buscaba mujeres que marcaran la diferencia, mujeres que se atrevieran a hacer un montón de cosas, que fueran perseguidas por la iglesia, sabemos que Sarmiento con la iglesia tenía una relación compleja y todo lo demás, pero a la hora del salario también influyó que estas mujeres eran combativas, aventureras, inteligentes y más baratas. Claro. ¿Cuáles son los proyectos que tienen ustedes así a corto plazo y decime si prevén competir con los grupos que exportan? Justamente, mira, te cuento justamente nuestra historia industrial, creo que comenzó de esa manera. Nosotros éramos distribuidores de grupos muy grandes, de fabricantes realmente prácticamente tenían monopolizado el mercado. Estamos hablando hace ya unos 10 años atrás. Y por eso fue que a nosotros nos impulsó, digamos, empezar a fabricar nuestro propio producto, porque era una competencia entre pares, o sea, éramos 10 distribuidores del mismo producto, entonces era ver quién tenía más barato, era muy difícil, no tenía rentabilidad, entonces eso nos llevó a nosotros a poder hacer nuestro propio producto. Por ende, yo creo que esto es animarse, sin duda que con trabajo, buscando también tecnificar nuestra industria para poder ser más competitivo, tener una mejor producción. Muchas veces cuando hablamos de tecnificar ni siquiera hablamos de un costo elevado, incluso a veces no es ni siquiera un costo lo que tenés, o sea, la inversión que tenés que hacer es prácticamente nula o nula. Tal vez con movimiento de máquina, movimiento de planta de layout de empresa, voy a poder mejorar tu producción y de esa manera volverte más competitivo para poder competir contra estos grandes grupos. Nosotros hoy día tenemos un producto que ya sale al mercado, está en todo lo que es Cuyo, todo lo que es el norte del país, llega a Córdoba y estamos muy próximos a empezar a trabajar con Chile. Bueno. El cierre de fronteras, todo eso no nos ha permitido poder avanzar más rápidamente porque entendemos necesario nosotros tener que viajar allá, pero seguramente de acá a 2 meses nosotros ya estamos realizando nuestra primera exportación a un país vecino como Chile, que estamos muy cerca nosotros, ¿no? Bravo, puestos de trabajo, que crezcan. Seguro. Eso es lo que este programa habla del trabajo en todos sus sectores y en todas sus secciones y en todas sus miradas, desde todos los ángulos. Sí, te escuchaba que hablabas de una cadena. Sí. Y es la forma que hay que entenderlo. Exactamente, o sea, hay que entenderlo como una cadena, como en algún momento fueron, ¿no? Las empresas antes de que se desmantelaran absolutamente, que eran empresas en muchos casos familiares, y se constituían lazos como muy fuertes, lo sé por experiencia personal. Bueno, te dejo porque tenés que ir a votar. Tengo que ir a votar, sí. ¿Cómo está el tiempo en San Juan? ¿Está bueno? Mira, yo no sé si has escuchado hablar del Sonda. Pero que el Sonda... Famoso viento Sonda. Sí, yo, porque una parte de mi familia materna es de San Luis, entonces el Sonda lo he padecido también. El Sonda nosotros lo importamos, lo importamos porque viene desde el Pacífico y lo trasladamos a todo el país. Sí, bueno, hoy día estamos con un fuerte viento Sonda. Así por favor, sepa el pueblo sanjuanino votar, que el viento Sonda no los enloquezca porque cuenta la leyenda que el viento Sonda te enloquece. Ricardo Palacios, entonces, si los resultados
vientos de hoy de San Juan no son muy buenos, sepan que es por culpa del viento sur. Nos volvemos a ver pronto y mantenernos al tanto de todo lo que pasa en esa provincia. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Un abrazo.